Hoy te traigo algo muy especial. Vamos a hablar de un alimento increíble que tiene el poder de mejorar tu digestión, fortalecer tu sistema inmunológico, combatir la inflamación y muchísimo más. Se trata de un superalimento que proviene del repollo y que al fermentarlo se convierte en una verdadera bomba de salud. Así que además de descubrir todos sus beneficios, en este video te voy a enseñar a paso cómo es que se prepara. Y si te da miedo preparar una fermentación, una conserva, entonces quédate muy tranquilo porque te voy a explicar paso a paso cómo hay que hacer para que no falle nunca. Te aseguro que después de probarlo no vas a querer dejarlo afuera de tu dieta diaria. Vamos a comenzar. Como te comenté, el chucrut es básicamente repollo fermentado y es una combinación de fibra prebiótica con probióticos, porque además de la fibra propia del repollo, contiene bacterias muy beneficiosas para nuestro organismo provenientes de la fermentación. O sea que además de aportar fibra, que es el alimento de los microbios que tenemos en nuestro intestino, nos va a aportar una sobredosis de microbios adicionales para incrementar nuestra microbiota. Y esto va a potenciar el poder de nuestro intestino. Ya vamos a ver cuál es este poder, porque el intestino está conectado con el corazón, con el sistema inmunológico y con nuestro cerebro. Y por esto es que el chucrut es un alimento espectacular. En primer lugar, va a desintoxicar tu intestino, aumentando la capacidad de absorción de nutrientes. En segundo lugar, la fermentación reduce la producción de gases. Algunas personas tienen problemas cuando comen repollo crudo porque esto les genera gases o dolor de barriga. Para solucionar esto, lo que hay que hacer es cocinarlo o fermentarlo. En tercer lugar, va a aumentar un compuesto llamado acetilcolina que ayudará a mejorar tu movimiento intestinal e incrementar los jugos digestivos y aumentar así la liberación de ciertas enzimas del páncreas. Y esto es muy bueno para la digestión y para vaciar el intestino. Cuarto, aumenta el ácido láctico dentro de nuestro sistema digestivo. Esto va a alejar patógenos y va a prevenir infecciones. Y además, el ácido láctico es necesario para absorber ciertos minerales como el calcio, el magnesio y el hierro. En quinto lugar, aumenta tremendamente la vitamina C. Esto seguro no lo sabías, pero de todos los alimentos que hay, el chucrut es uno de los que más vitamina C contienen. Una taza de chucrut contiene 700 miligramos de vitamina C. Esto es 10 veces más que los requerimientos diarios recomendados, que es más o menos entre 70 y 90 miligramos por día, que es más o menos lo que tiene una naranja. O sea que una taza de chucrut te va a aportar 10 veces más vitamina C que una naranja. La vitamina C es buena para muchas cosas. Aumenta la energía, fortalece las paredes de las arterias y sobre todas las cosas mejora tremendamente tu sistema inmunológico. Por esto es que te digo que comiendo chucrut nunca te vas a enfermar. Obviamente es una exageración, pero la cosa es por ahí. Sexto lugar, aporta gran cantidad de vitamina K2, fundamental para el metabolismo del calcio. Esta vitamina es muy importante para combatir y prevenir la osteoporosis, ya que ayuda a activar las proteínas que se encuentran en los huesos y en los dientes. También puede tener efectos muy beneficiosos en la salud del corazón, porque evita la calcificación de las arterias. Séptimo, apoyo inmunológico. El chucrut, al ser un alimento fermentado, es rico en probióticos que, como dijimos, son bacterias muy beneficiosas para nuestro intestino. Y un intestino saludable ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte, porque el 70% del sistema inmunológico se encuentra en el tracto digestivo. Y por último, la octava razón
es que va a aumentar la vitamina U. ¿Qué es esto de la vitamina U? Es un invento. En realidad es una sustancia que se llama S-metilmetionina. Este compuesto natural ayuda a mejorar las condiciones como la colitis, la úlcera y la gastritis. El repollo en general es muy bueno para cualquier cosa relacionada con el intestino. El tema es que a veces el chucrut puede llegar a ser muy ácido cuando tu condición de úlcera es muy avanzada. Entonces, en ese caso, el ácido del chucrut podría irritar las paredes del estómago. En ese caso, probablemente te convenga consumir repollo fresco, crudo o cocido. Pero en condiciones normales, si tenés problemas de inflamación en tu tracto digestivo, el chucrut realmente puede ayudar a mejorar el proceso inflamatorio. Y bueno, ahí lo tenés, 8 razones por las que deberías considerar consumir más chucrut. Y ahora sí, lo más importante es cómo prepararlo. Porque algo que no te comenté es que el chucrut comprado generalmente viene con conservantes, está pasteurizado o directamente no está fermentado. Y ese no sirve para nada. Pero la buena noticia es que hacer chucrut es súper fácil y súper seguro. Al ser una conserva, hay gente que puede tener miedo de que si le sale mal, se va a enfermar y va a ser un desastre, pero en realidad eso es muy difícil que salga mal porque además, en el caso de que llegue a salir mal, es muy fácil darse cuenta. No es que hay una bacteria o que pueda aparecer una bacteria invisible que te complique la salud, sino que yo te voy a demostrar cuáles son las cosas por las que puede salir mal y en ese caso, bueno, ya sabes que está mal y no te lo comes. Pero es muy difícil que salga mal. Y si te sirve mi experiencia, te puedo decir que hace más de un año que preparo mi chucrut, lo consumo todos los días y nunca me pasó que se haya echado a perder. Así que te animo a que prestes atención a la receta y la prepares, no te vas a arrepentir. La receta es súper sencilla. Necesitas un frasco de vidrio limpio que tenga más o menos 1 litro de capacidad. Este tiene un poquito más, este tiene 1 litro. Lo que es muy importante es que si el frasco tiene una tapa de metal, entonces es fundamental que la tapa esté en perfectas condiciones, que no haya ningún rastro de óxido. Lo ideal son estos frascos con tapa de vidrio que tienen un borde de goma, pero bueno, también puedes usar tapa de metal, lo importante es que esté en óptimas condiciones. No es necesario que el frasco esté esterilizado, no hace falta, tiene que estar bien limpio, no tiene que haber ningún rastro de comida y vos tenés que tener las manos limpias que te las lavaste con agua y jabón. Y eso es suficiente. Entonces vas a agarrar este repollo, más o menos 1 kilo, un poquito más, puede ser blanco o morado, no importa, lo importante es que esté bien fresco y que esté en el mejor estado posible. Igualmente, si hubiera partes feas, no pasa nada, las sacás y listo. Por ejemplo, acá tiene unas partes feas, todo esto. Bueno, esto se lo sacás y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad. Y después hay gente que le saca el corazón. Yo se lo dejo, no tengo ningún problema en que esté y que quede un poquito más duro, se lo dejo. Y después, con un cuchillo, yo tengo una mandolina que es bárbara, lo que haces es cortarlo todo en tiritas. ¿Ves cómo queda? Pero también, si querés, lo podés cortar con el cuchillo, ¿no? Una vez picado, es importante pesar a ver cuánto repollo nos quedó. Me quedaron 1125 gramos de repollo, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un 2% de sal. Y acá va una aclaración muy importante. No es cualquier sal. Tiene que ser sal sin yodo, porque el yodo va a matar todas las bacterias estas que estamos fermentando. ¿Qué sal usás? Mirá,
La sal común generalmente viene con yodo, porque por ley, por lo menos en mi país y en la mayoría de los países, por ley la sal tiene que tener yodo agregado. Si conseguís sal sin yodo, buenísimo. Y si no, la sal marina a veces se vende sin yodo, entonces vos tenés que fijarte en la etiqueta a ver si dice si es yodada o no. Y si querés ir a lo seguro, entonces tenés que usar sal del Himalaya. Sal del Himalaya. La sal del Himalaya, que es esta rosadita, no tiene yodo seguro, garantizado. Yo uso esa, la sal del Himalaya. Entonces le pones un 2%. Si tenés 1 kilo de repollo, le pones 20 gramos. En mi caso, que tengo 1 kilo 100, le voy a poner 21 gramos. Podés mezclar el repollo con la sal en algo de plástico o en algo de metal, entonces acero inoxidable, no hay ningún problema. Pero para fermentar es muy importante que sea vidrio, frasco de vidrio. ¿Podés ponerle más sal? Sí, no hay problema, te va a quedar más salado. 2% es para mí lo justo para que te quede bien, agradable. Y no le pongas menos, eso sí, porque vos necesitas ponerle 2% de sal para matar todas las bacterias perjudiciales que pueda haber en este repollo, ¿sí? Pero lo bueno que tiene esto es que las lactobacillus, que son las que hacen el ácido láctico en donde se va a fermentar el repollo, no se mueren con la sal. 22 gramos. Ahora con las manos limpias lo que estoy haciendo es mezclar bien el repollo con la sal. Y lo que vamos a ver es que enseguida el repollo se va a ablandar y va a soltar líquido. Ese líquido es muy importante porque va a formar como una especie de salmuera natural del repollo. Así como está, una vez que lo mezclamos un rato, lo vamos a dejar idealmente 1 hora o 2 horas para que suelte bien mucho líquido. Lo importante de esto, tenés que tenerlo claro, que no agregues nada de agua, ¿sí? Nada, eso está prohibido. Con la sal ya estás perfecto, es todo lo que necesitas, repollo y sal para hacer el chucrú. Pero si querés darle un toque más gourmet, que a mí me encanta, lo que haces es agregarle algunas especias. Por ejemplo, ajo, laurel, pimienta en grano, pimienta negra en grano y granos de mostaza. Una vez que pasó 1 o 2 horas, fíjate cómo se achicó, se redujo y todo el líquido que salió. Y ahora lo importante es ir poniendo el repollo en el frasco, pero tratando de que no entre el líquido, que se lo vamos a usar al final. Y bueno, y tratando de no perder repollo, ¿no? Entonces vas poniendo acá. A medida que vas metiendo el repollo, lo que vas a hacer es ir apretándolo bien, que quede bien compacto. Fíjate cuando vas a ir apretando que empieza a salir líquido a la superficie. Eso es muy importante. En mi caso, ¿qué me pasó? Que el frasco es muy grande para el kilo de repollo. Acordate que este es 1 litro, un frasco de 1 litro, y este es un poco más, deben ser 2 litros. Entonces, bueno, me alcanza y me sobra para el chucrut que quiero preparar, es espectacular, pero en el caso de que tu frasco sea más chico que la cantidad que hayas preparado, más o menos completa hasta 3/4 del frasco, no le pongas más. Fíjate que estoy reservando el líquido, ¿ves? Estoy reservando el líquido, estoy poniendo el chucrut entre comillas seco. Una vez que completaste los 3/4, entonces ahí sí le vas a agregar el líquido que te sobró. Aprieto un poco más. Hay gente que le pone hojas de repollo arriba como para tapar. Yo la verdad que no lo vi necesario. Tampoco vi necesario ponerle un peso para mantener todo abajo del líquido. La verdad no le vi necesidad. Incluso lo que puede pasar, y es normal, es que el líquido, a medida que pase el tiempo, baje porque es el mismo repollo que lo absorbe. Entonces te va a quedar sin agua.
¿no? Sin salmuera, pero en realidad la salmuera está adentro del repollo y igual se va a fermentar. Entonces, una vez que ya lo completaste todo, completaste con el líquido, cerrás y lo dejas así a oscuras durante 3 semanas en un lugar donde idealmente la temperatura sea 20 grados. Lo que te recomiendo es que este frasco lo pongas adentro de un recipiente, porque lo que va a pasar es que esto va a empezar a fermentar, va a hacer burbujas y puede ser que rebalse un poco de líquido, depende cuánto lo llenaste. Entonces, si le pones un recipiente, bueno, no vas a tener problemas con ese derrame. A las 3 semanas, abrilo y observalo. Si no tiene moho, está perfecto. Probablemente no tenga moho. ¿Cómo saber si tiene moho? Bueno, vas a ver que hay unas partículas peluditas, blancas, marrones o verdes en la superficie. En ese caso, tira todo. Algo pasó, o el frasco quedó abierto, o pusiste poca sal, o agregaste agua, o el frasco estaba sucio, o no te lavaste las manos, o hacía mucho calor, porque la temperatura ideal son 20-25 grados. Igual es muy difícil que vaya a tener moho. A mí nunca me pasó, pero podría pasar. No sé. Siento que es mi responsabilidad decirte que si tiene moho lo tires, pero probablemente no te pase. La segunda prueba es olerlo y probar un poquito. Si tiene un olor y un sabor a vinagrado o a repollo, está perfecto. Si no tenía moho, lo más probable es que tenga buen sabor. Si lo lees y es repugnante, o sea, no es que es más o menos feo porque no estás acostumbrado al sabor del chucrut, es repugnante, así olor a cloaca, entonces algo falló. Lo mismo que con el tema del moho. Igual no creo que pase. Bueno, y una vez abierto, refrigeralo como aclaración. Idealmente hay que comerlo frío o a temperatura ambiente. No se puede calentar porque vas a matar las bacterias, que son lo más importante que tiene el chucrut. ¿Quién no puede comer chucrut? Bueno, en primer lugar, las personas con SIBO, que es cuando tenés demasiadas bacterias en el intestino delgado. Generalmente no tenés bacterias en el intestino delgado, están en el intestino grueso, pero bueno, si están en el delgado, tenés SIBO, no comas chucrut. ¿Cómo saber si tenés SIBO? Bueno, si comes chucrut y te cae mal, probablemente tengas SIBO. Lo mismo si padeces colon irritable o enfermedad de Crohn, úlceras gástricas muy severas o alergias alimentarias, entonces es recomendable consultar a un médico. Las personas con presión alta, que tienen la sal restringida, por razones obvias, tampoco pueden comer chucrut. Y después, por ejemplo, personas inmunodeprimidas que están pasando por algún tratamiento de quimioterapia o alguna medicación que les afecte el sistema inmunológico, tampoco deberían consumir alimentos fermentados o sin pasteurizar. Y yo consultaría al médico también en caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales, y en la descripción del video te voy a dejar las fuentes en las que me basé para preparar este informe para que vos puedas seguir tu propia investigación. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo, que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía, se va a poner re contenta porque le encantan los videos de plantas medicinales. Envíaselo por WhatsApp ya mismo. Si te gustan los alimentos fermentados, entonces acá te voy a dejar un video de pepinos fermentados que es espectacular. Y acá abajo te dejo el botón de la suerte para que te suscribas al canal y seas feliz de ahora en adelante. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas de jardín. Y yo voy a ordenar este enchastre antes que vuelva la patrona y me rete.